por su capacidad para operar en condiciones de baja visibilidad y por su sigilo, habilidades que les valieron su peculiar apodo y buscan demostrar su disciplina y profesionalismo. El lunes comenzó con una noticia que sacudió al país y llamó la atención incluso fuera de nuestras fronteras. El ejército mexicano se desplegó con fuerza en Tamaulipas en un operativo que pocos esperaban, sorprendiendo por la contundencia de la respuesta. La chispa que encendió la movilización fue un ataque directo contra un funcionario federal, algo que rara vez ocurre porque los grupos criminales suelen evitar confrontar a figuras de tan alto nivel. Esta vez, sin embargo, el blanco fue un delegado de la Fiscalía General de la República, un funcionario con máxima protección que viajaba en un vehículo blindado de élite. El blindaje no bastó. Los atacantes usaron granadas para romper esa seguridad y enviar un mensaje que no deja lugar a dudas. Fue un ataque planeado contra una figura clave en la lucha contra delitos de alto impacto, en particular el robo de combustible, conocido como huachicol. El golpe fue tan audaz que de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una reacción ejemplar. La instrucción fue clara: enviar a los llamados murciélagos, los elementos más letales de las fuerzas especiales del ejército mexicano, entrenados para enfrentar operaciones de altísimo riesgo. No era una respuesta improvisada, era una demostración de que el Estado no se quedaría cruzado de brazos. Los resultados de operativos previos con estas fuerzas hablan por sí solos. En Sinaloa, un despliegue similar dejó más de 70 bajas en un solo operativo, según cifras oficiales. Con esa reputación, la llegada de los murciélagos a Tamaulipas no solo busca neutralizar a los responsables, sino también mandar una señal clara a los grupos criminales: el gobierno no tolerará ataques contra funcionarios federales. El operativo ocurre además en un momento clave, cuando la Federación mantiene una vigilancia especial en el puerto de Altamira, un punto estratégico en el tráfico de combustibles robados. Apenas hace unas semanas, en ese mismo lugar, fueron decomisados más de 10 millones de litros de diésel ilegal, un golpe que afectó profundamente a las redes criminales. La estrategia de Sheinbaum no se limita a operativos de corto plazo. El objetivo es limpiar la zona, pero con una advertencia explícita: los gobiernos estatales deben sostener la seguridad cuando el ejército se retire, porque de lo contrario los avances se desmoronan. El ejemplo está en Guanajuato, donde durante la gestión de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Federal, los operativos redujeron la violencia en un 30%, pero al retirarse las fuerzas federales, la violencia regresó cuando las autoridades locales no mantuvieron el control. Ese es el dilema que enfrenta Tamaulipas ahora, un estado donde los grupos delictivos han sabido adaptarse y recomponerse tras cada ofensiva. Pero esta historia no se queda en lo local. El impacto internacional es evidente. La presidenta mantiene contacto constante con la Casa Blanca y hasta con Donald Trump, quien sigue influyendo en la política estadounidense. La relación entre México y Estados Unidos es estratégica en múltiples frentes. Más de 40 millones de mexicanos viven en territorio estadounidense, México es su principal socio comercial y las remesas se han consolidado como la primera fuente de divisas para el país. Sin embargo, también hay tensiones. Desde medios de comunicación en Estados Unidos se han difundido reportes que buscan vincular al gobierno mexicano con el crimen organizado, aunque sin pruebas concluyentes. La última filtración, una lista con 22 supuestos nombres, fue desmentida incluso por la embajada estadounidense. Estos intentos de desgaste llegan en un contexto donde, paradójicamente, la economía mexicana muestra fortaleza. El peso se mantiene en torno a los 20 por dólar, un nivel mejor al que Sheinbaum recibió al asumir la presidencia, incluso con la volatilidad internacional. Y mientras tanto, la mezcla mexicana de petróleo cotiza por encima de lo proyectado por Hacienda, garantizando ingresos excedentes para las arcas nacionales. En el terreno económico, los productos mexicanos siguen conquistando mercados clave. En hoteles de lujo de Las Vegas, como el Encore, los clientes exigen aguacate y jitomate mexicanos, rechazando alternativas extranjeras. Es un detalle que refleja algo más profundo: la marca México en la agricultura mantiene su prestigio internacional, a pesar de que países como Perú intenten posicionar su producción como reemplazo. Sin embargo, no todo es positivo.
El turismo, la segunda fuente de ingresos del país, atraviesa un momento delicado. En algunas zonas, la caída se acerca al 30%. Quintana Roo es el ejemplo más visible, donde la gobernadora Mara Lezama ha sido criticada por minimizar el impacto del sargazo, un fenómeno natural que este año afectó gravemente las playas. El encarecimiento excesivo del hospedaje se suma a los problemas de inseguridad, alejando al turismo nacional y dejando las playas en manos de visitantes extranjeros de alto poder adquisitivo. No es un fenómeno exclusivo del Caribe, ocurre también en Mazatlán, Nayarit, Baja California Sur y otros destinos donde la política de precios ha privilegiado al extranjero sobre el mexicano. La recomendación de expertos es clara: ajustar las tarifas para recuperar al turista local y evitar que la industria se debilite. Mientras tanto, en el terreno político, Sheinbaum impulsa una reforma electoral que busca recortar el número de diputados plurinominales y reducir el financiamiento a los partidos políticos. Morena recibe actualmente cerca de 3.000 millones de pesos al año, mientras que el PRI y el PAN obtienen alrededor de 1.000 millones cada uno. La propuesta elevaría del 3 al 8% el mínimo de votos necesarios para que un partido conserve su registro. Esto afectaría directamente a nuevas formaciones, como la que impulsa el ultraderechista Eduardo Verástegui, y reduciría el gasto público en un momento en que el país necesita priorizar inversión social sobre estructuras partidistas. Pero la verdadera carta fuerte de México está en un recurso poco conocido y casi legendario: el iridio. Este mineral, concentrado en el cráter de Chicxulub en Yucatán, está ligado al meteorito que extinguió a los dinosaurios y es uno de los más raros del planeta. Su uso en tecnología avanzada, desde satélites hasta reactores nucleares, lo convierte en un recurso estratégico codiciado por Estados Unidos, China y Rusia. Si México logra desarrollar esta industria bajo control nacional, podría convertirse en el único proveedor mundial a gran escala. Los expertos aseguran que el boom económico podría superar incluso al del litio, colocándonos en una posición privilegiada en el tablero energético global. La apuesta de Sheinbaum también se extiende a la infraestructura. Se anunció la conexión ferroviaria entre Michoacán y Coatzacoalcos, uniendo el Pacífico con el Golfo para facilitar el transporte de mercancías. A esto se suman proyectos de trenes en Guanajuato, Querétaro y Puebla, además de la consolidación del Tren Maya, diseñado no solo para turismo, sino como ruta clave de carga industrial. Estos proyectos buscan transformar a México en un hub logístico de primer nivel, reduciendo costos y tiempos en el comercio internacional. En el terreno social, los programas del bienestar han alcanzado cifras históricas. Hoy, más de 11 millones de adultos mayores reciben apoyos directos, acumulando más de 200,000 pesos por persona a lo largo del sexenio, en contraste con los apenas 500 pesos que se entregaban en gobiernos anteriores. Esta transferencia masiva de recursos no solo representa justicia social, sino que se ha convertido en un motor de consumo interno que sostiene la economía en regiones olvidadas. Al mismo tiempo, México ha roto récords de inversión extranjera directa desde 2021, consolidándose como el mayor receptor de capital en América Latina. Empresas globales han encontrado en el país no solo costos competitivos, sino estabilidad y cercanía con el mercado estadounidense. Y mientras eso ocurre, la seguridad también se transforma. El ejército y la marina ya fabrican su propio armamento y vehículos, reduciendo la dependencia de importaciones. La Guardia Nacional, creada en este sexenio, se ha convertido en una fuerza con presencia en todo el territorio. En el terreno tecnológico, México empieza a colocarse en un punto estratégico inesperado. Empresas como Nvidia y Foxconn han mostrado interés en instalar proyectos en el país, aprovechando recursos clave como el silicio de Jalisco, fundamental para la industria de semiconductores. Este mineral, junto con el litio y ahora el iridio de Yucatán, podría convertir a México en un jugador indispensable en las cadenas globales de tecnología avanzada. El país, que antes era visto únicamente como maquilador, ahora se perfila como centro de innovación y producción estratégica. La combinación de recursos naturales, proyectos de infraestructura, disciplina fiscal y programas sociales coloca a México en un momento decisivo. Si logra blindar la seguridad interna y mantener la estabilidad política,
puede entrar en una etapa de crecimiento sostenido, incluso frente a un contexto internacional lleno de tensiones. No obstante, los retos no son menores, el turismo global atraviesa un declive, la inflación golpea en distintos mercados y la competencia por atraer inversiones es feroz. La presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por un equilibrio complejo, proteger la soberanía nacional, fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos y, al mismo tiempo, abrir espacios para la cooperación tecnológica con Europa y Asia. Su visión es clara: México no debe ser patio trasero de nadie, sino un nodo central de un mundo multipolar. El reciente despliegue del ejército en Tamaulipas es un recordatorio de que el Estado mexicano tiene capacidad de respuesta cuando se enfrenta a amenazas internas. Pero el verdadero reto está en transformar esa fuerza en resultados duraderos, que no se desvanezcan cuando las tropas se retiren, sino que se traduzcan en seguridad cotidiana para la gente. Y mientras todo esto ocurre, un detalle simbólico llama la atención fuera de nuestras fronteras. Fuentes cercanas aseguran que Donald Trump, siempre crítico y desafiante con México, se mostró impresionado con el liderazgo de Sheinbaum, especialmente por su habilidad para manejar de forma simultánea la seguridad interna y la agenda económica. Una presidenta que responde con firmeza a los ataques del crimen organizado, que defiende la soberanía en foros internacionales y que impulsa proyectos económicos de gran escala, inevitablemente llama la atención incluso de quienes alguna vez despreciaron a México como un socio menor. Este lunes de impacto deja un mensaje claro: México no se queda quieto ni frente a amenazas internas ni frente a presiones externas. Si la estrategia se sostiene, el país tiene la capacidad de convertir cada crisis en una oportunidad, como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su historia. El ejército en acción, los programas sociales en marcha, la industria automotriz y tecnológica en ascenso, el turismo en reconfiguración y los recursos estratégicos en desarrollo. Todo apunta a un México que, en medio de la tormenta global, se atreve a marcar su propio rumbo. Y esa es la razón por la que hoy, incluso fuera de nuestras fronteras, la figura de Sheinbaum empieza a ser vista no solo como la presidenta de México, sino como una líder capaz de influir en la dirección del continente. El futuro inmediato plantea preguntas difíciles. ¿Podrá el país resistir las presiones de Estados Unidos y, al mismo tiempo, diversificar sus alianzas con Rusia, China y Europa? ¿Será posible mantener la estabilidad interna mientras se libra la batalla contra el crimen organizado? Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, México parece estar en el centro del tablero internacional. Y aunque los riesgos son altos, también lo son las oportunidades. El mensaje final es contundente: México no es espectador, es protagonista. Y con Sheinbaum al frente, el país busca demostrar que tiene la fuerza, la visión y la estrategia para transformar crisis en victorias.